Bienvenidos a grafotecnica.com, su videocast o su podcast sobre pericia caligráfica, grafoscopía, como la vamos a denominar el día de hoy, grafotécnica, grafística y otra cantidad de nombres que tiene la disciplina a nivel internacional. Hoy vamos a tener un programa muy especial con una persona muy conocedora del tema, excelente profesional, excelente amigo y sobre todo que está ubicado al norte, en América del Norte, es decir, en México. Estamos hablando de el superperito Francisco Elías Bartolo, a quien ya lo tenemos por acá conectado. Vamos a ubicarlo por acá. Francisco Elías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Raymond. Qué presentación merecida completamente. Aprendiz de perito, diría yo. A punto de cumplir 33 años como perito en la materia. Ahí apenas recorriendo medio camino, pero ahí vamos aprendiendo, Raymond. La verdad es que es muy humilde de tu parte, Francisco Elías, porque nosotros sabemos de todas tus capacidades y sobre todo tu calidad humana. Además, has sido o fuiste el pionero presidente fundador de CIPDO México, lo cual siempre ha sido un honor para nosotros haber contado con tu confianza, con tu apoyo y con, digamos, todo ese esmero que a todas tus misiones, incluyendo la parte gremial, le pones a todo eso que se refiere a la pericia sobre documentos. Recuerdo y jamás voy a olvidar el Congreso de CIPDO México, si mal no recuerdo, fue en el año 2006, Francisco Elías. Es correcto, fue en el año 2006, en nuestro Congreso de CIPDO México, precisamente conmemorando la fundación del capítulo de CIPDO en México. Lo formalizamos precisamente con un grupo de expertos mexicanos, entre ellos Julio César Marín García, María de Lourdes Pedraza Zamudio, en paz descanse, con Dolores Xochitl también, que estaba ahí. Dolores, claro que sí. Y la doctora María Guadalupe Martínez, no sé si la recuerdas también, ella fue directora de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República y hoy actualmente encargada de la empresa que se encarga de certificar los laboratorios en México bajo la norma 17025. Qué interesante, qué interesante. Por supuesto que la recuerdo, creo que compartimos con ella en CIPDO en Barcelona. Si mal no recuerdo, fue en el año 2002 que estuvimos allá. No tengo exactamente la fecha, pero no puedo continuar sin presentarte porque es algo de rigor para nosotros poder mencionar tu resumen curricular para que todos los presentes o todos los que vean este video sepan de quién estamos hablando. Tengo que hacer pues una revisión. Eres técnico en criminalística con especialidad en grafoscopía por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General, licenciado en Administración de la Universidad Metropolitana con una tesis espectacular, diplomado en criminalística por la Universidad del Valle de México, diplomado en criminalística, criminología y ciencias periciales en el Instituto Tecnológico Superiores de Monterrey, curso de grafología analítica y grafopsicología en el Instituto de Grafología Gijón, España, maestría en ciencias penales con especialización en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, perito certificado en ciencias forenses y su praxis y vinculación al sistema penal. Ya que se me ha extraviado aquí de nuevo y veo algunas cosas aquí interesantes.
porque dice que tú eres certificado en ciencias forenses y su praxis, certificado bajo la norma S0293 de elaboración de peritaje grafológico, certificado bajo otra norma de evaluación de la competencia de candidatos con base a estándares de competencia por el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales de la Educación Pública, otra certificación como docente en estos mismos comités de capacitación del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Justicia Penal, diplomado en el nuevo sistema de justicia, certificado bajo otra norma que es la S1081, elaboración de peritajes técnicos grafoscópicos, especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopia del Colegio Libre de Estudios Universitarios de México, diplomado de posgrado de tecnología de pericia grafocrítica por la Universidad Hartman de México y Reconstrucción Forense Argentina. Ha sido perito oficial de la Procuraduría General de Justicia, el Distrito Federal, perito particular en materia de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía y criminalística desde 1987 a la fecha. Mejor no vamos a decir muchas fechas para que la gente no empiece a sacar cuentas. Perito auxiliar de la Administración de Justicia en tribunales, profesor en prácticas de pericia judicial, coordinación de diplomado. Mira, yo creo que nos podemos llevar una hora leyendo tu resumen curricular, pero mira, y quiero que comencemos por allí, Francisco Elías, porque yo sé que tú pusiste tu mano en esto. Tengo entendido que en México tú propusiste y lograste que se iniciara un proceso de certificación de calidad profesional de los peritos. Háblanos un poco de eso, porque sé que no es que solo que esté certificado, sino que tú lograste que el Estado mexicano iniciara unos procesos para la certificación de la calidad de el trabajo pericial, o si las personas estaban capacitadas o no para hacer el trabajo de perito en grafoscopía. Es correcto, Raymond. Mira, ese es un tema muy importante. De hecho, hace poco lo estábamos comentando con algunas personas, el tema de las certificaciones. Al menos en México está normado que quien puede certificar solamente es un ente reconocido por la Secretaría de Educación Pública como tal, como un ente certificador. Sin embargo, tú sabes que en México y en el mundo se da que todo el mundo emite sus certificados como si emitir un certificado pues lo pudiera emitir cualquiera, ¿no? Entonces te certifican como perito, te certifican como experto, pero no media ninguna norma de por medio. Lo que logramos nosotros es poder hacer una norma bajo los principios de las competencias laborales. ¿Por qué de las competencias laborales y no una certificación de estudios? Porque las certificaciones de estudio ya existen. De hecho, en México, afortunadamente, ya existe una licenciatura en criminalística y se ha generado una especialidad en grafoscopía y documentoscopía, que hoy día la imparten dos instituciones, una pública y una privada. ¿Cuáles son, si las pudieras nombrar? Claro, una es el Colegio Libre de Estudios Universitarios, donde tenemos nosotros la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, que es un posgrado oficial con un título profesional y una cédula profesional registrada ante la Secretaría de Educación Pública. Y la otra institución es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del cual también soy egresado, donde tengo yo una maestría en Ciencias Penales con especialización en criminalística. Estas dos instituciones ya tienen la especialidad en esta área. ¿Cuál es el problema que nosotros vislumbramos con respecto de las certificaciones escolares que no acreditan un expertise? Es decir, yo creo que los peritos no se forman en un aula, no son peritos, en la escuela no te vuelves perito, porque si así fuera, un abogado recién egresado, por ejemplo, de cualquier universidad, saliendo de la escuela, inmediatamente pondría su despacho y empezaría a resolver casos. Y resulta que el abogado normalmente pues va a un despacho a aprender, ¿no? De la práctica jurídica, de muchas cosas que en la escuela no puede capacitarse. Y entonces el punto de las competencias laborales está en relación al saber hacer. ¿Qué es lo que se certifica que una persona realmente sepa hacer? Uno, es decir, que tenga los conocimientos necesarios para hacerlo, y la otra cuestión es que
sepa hacer las cosas, es decir, que me demuestre haciendo las cosas, y el tercero es que me entregue productos que cumplan una calidad específica bajo una norma determinada. Esta norma que se trabajó con un grupo de expertos y metodólogos de la SEP para lograr un instrumento que estuviera libre de vicios del ente evaluador y por lo tanto pudiera seguir un proceso de certificación. ¿Para qué se genera esto? Para que en el caso de nosotros que somos un ente evaluador, quede libre de cualquier prejuicio de decir, bueno, si Raymond Horta me cae bien, pues lo acredito, y si Raymond Horta me cae mal, pues no lo acredito. Pues aquí no, porque se tiene que aplicar un instrumento en el que se tienen que cumplir estos 3 puntos que te estoy diciendo, y si Raymond Horta me demuestra que sabe hacer, me demuestra que sabe, y me demuestra que con productos que cumplen una calidad específica, Raymond Horta obtendrá una certificación con la capacidad de poder elaborar, en este caso, dictámenes técnicos periciales en materia de grafoscopía. Una pregunta, Francisco. Ya que tú lograste eso y ya que México, digamos, como parte de su sistema educativo tiene esa certificación, y combinándolo con la entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio y tal vez, dependiendo de las normas civiles, si algún perito da un dictamen o va a ser designado en un juicio, se le exige o alguno de los abogados pudiera exigir la detentación de esta certificación de calidad como para validar sus resultados o para valorarlo. Es correcto, Raymond, siendo una norma oficial mexicana que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del 2018, pues se torna como un referente para que los abogados puedan exigir en un momento dado o que el perito esté certificado en esta norma, o que cuando menos el perito cumpla con estos estándares. Has hablado mucho en tus programas con los diversos expertos a los que has entrevistado, esta problemática que tenemos en el que un libro dice una cosa, otro libro dice otra cosa, otro libro dice otra cosa, y a veces tenemos que tomar una parte de un libro y otra parte de otro libro y otra parte de otro libro, a lo mejor para poder armar un proceso metodológico estandarizado, lo cual no se ha logrado conseguir a nivel mundial. Bueno, digamos que es un parteaguas, porque además la norma mexicana está inscrita en un catálogo de normas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes en Venezuela quisieran hacer una norma venezolana o se pretendiera hacer una norma ISO, por ejemplo, tendrían que tomar como base de inicio forzosamente esta norma. Qué interesante. Y entonces, bueno, eso habla muchísimo de lo que tú representas para la pericia en grafoscopía en México, porque has logrado darle el nivel académico, has participado en la formación de los que son los programas académicos y evidentemente tu mano ha estado allí presente para la apertura de la formación de peritos desde el punto de vista del sistema de educación informal. Y lo que tú mencionas me hace recordar un poco el criterio que existe en países anglosajones, donde se habla a veces, aunque se le da total importancia, y ya hay universidades, por ejemplo, en Norteamérica, que están dictando carreras no solo de criminalística, sino específicamente en materia de documentos, están dando algunas especializaciones. Por ejemplo, en Norteamérica y en la SQD, ellos, para admitir a una persona o para tenerla en cuenta solo como postulante, la persona tiene que tener adicionalmente como una tutoría o haber trabajado en la materia. Es decir, que esto en otras latitudes se considera muy parecido a lo que tú estás mencionando, que es necesaria la práctica a los efectos de poder demostrar después que se tiene capacidad para peritar y algo que llevan en una materia. En este caso, ellos lo supeditan a la tutoría o al trabajar por lo menos 2 años bajo la supervisión de otro profesional. Francisco, nosotros ya llevamos nuestros primeros 15 minutos y nosotros tenemos preparado hoy, gracias a tu
a tu sugerencia, nosotros tenemos nuestra sección hoy que se llama Hoy Recordamos a, y tú postulaste a una persona muy especial para México. Queremos que nos hables de ella. Es María Lourdes Pedraza Zamudio. Sí, desde luego que es un honor para mí poder recordar a María de Lourdes Pedraza, a quien yo conocí precisamente en los albores del finales del siglo pasado, cuando iniciamos contacto precisamente a través de un correo electrónico con un perito llamado Raymond Horta Martínez para poder ingresar a la Sociedad Internacional de Peritos la Sociedad Iberoamericana de Peritos en Documentoscopía, que tenía sede en Venezuela, y que queríamos inscribirnos a esta iniciativa tuya. Aquí la tenemos con el buen amigo Fernández Antonio de Argentina. Quería que me confirmaran si la estaban viendo. Estas imágenes me las enviaste tú, Francisco, si las están viendo. Digamos, yo la veo aquí en pantalla. Me confirman que todos la están viendo. A ver, en teoría pues se está compartiendo esta pantalla. Sí, al menos yo sí la veo, y yo creo que sí la ven todos. Bueno, María de Lourdes Pedraza es un ícono de la grafoscopía en el estado de Michoacán. Tuvo muchos cargos públicos, trabajó para el ejército, trabajó para el servicio secreto. En el 2010 cumplió 50 años de perito, es decir, que ella peritaba, pues... ¡Wow! Medio siglo de carrera profesional. Imagínate, ¿no? Entonces, ella es cofundadora del capítulo de CIPDO México. A instancias de ella y de otros compañeros fundamos el capítulo de CIPDO México. Estuvimos en el Congreso de Barcelona, precisamente, que fue mi primer congreso de CIPDO. En el Congreso de Venezuela yo no tuve oportunidad de asistir porque ya los tiempos nos ganaron, pero a partir del segundo congreso, que fue el de Barcelona, y hasta el penúltimo congreso, yo he tenido participaciones consecutivas, es decir, que de los 10 congresos que ha tenido CIPDO, yo he participado en 8 como conferencista, he tenido ese honor. He tenido la oportunidad de poder colaborar en la organización de 5 de estos congresos, ya que 2 de ellos se han celebrado en México, uno en el 2006 en la Ciudad de México. Y creo que tenemos una foto del congreso donde está María de Lourdes con otro colega. Así es. Ese era el cuarto congreso. Ya CIPDO tenía 8 añitos. Sí, 2006 en la Ciudad de México. Es correcto. 2006 en la Ciudad de México. Ahora, estaba leyendo por acá el material que me enviaste, que tuvo como instructora en grafoscopía a Elsa Brondo y Fernando Molinet. Laboró en el servicio secreto del Departamento de la Dactiloscopia del 60 al 63, estamos hablando de 1900, y ya que trabajó en el servicio secreto no era tan secreto, ya no es tan secreto. La jefa del Laboratorio de Criminalística de la Procuraduría General del 63 al 76, y aquí hay algo muy importante para las peritos damas que están aquí. En el año 65 se registró en el Directorio de Identificación del Instituto Mundial de Ciencias Aplicadas, y fue la primera mujer con nombramiento oficial de jefe del Laboratorio de Criminalística de la República Mexicana. Entonces, estamos hablando, sinceramente, yo cuando en este congreso, en el cuarto congreso de CIPDO, compartí con ella, yo de verdad que no tenía ni la más mínima idea de las credenciales que tenía María Lourdes, porque además era una persona tan cariñosa, tan dada, que estaba pendiente, no obstante que a veces andaba, ya para ese momento tenía un problema y andaba con un bastoncito. Ella era demasiado activa y demasiado pendiente de que todos los visitantes de fuera de México, los que veníamos importados para ese evento, nos sintiéramos a gusto como en casa. Ojo,
eso es muy típico de ustedes los mexicanos, que son anfitriones Sí, espectaculares por excelencia. sí, pero un personaje como ella, que además era participativa y era muy solidaria, con esa humildad, teniendo la jerarquía que ella tenía y esa trayectoria, siempre tuvo esta posición de humildad con nosotros y de trabajar hombro con hombro. Desafortunadamente el tema del cáncer con el que lidió muchos años, pues Wow. pierde su batalla ella en el año 2010. Es por eso que ya no nos puede, ya no pudo asistir ni al Congreso de Brasil, y nosotros le hicimos un homenaje precisamente en el año 2010, cuando hicimos el Congreso en Villahermosa, Tabasco, en México. Ahí hicimos un homenaje recordándola a ella y a otros compañeros que desafortunadamente nos han dejado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, Bueno, realmente, la verdad es que a mí me da hasta mucho sentimiento, porque es de esas personas que te marca la vida con su afecto y con su cariño, y de verdad, siendo miembro fundadora de CIRDO México y por supuesto parte de CIRDO Internacional, pues nos llena primero de mucho sentimiento, y después pues nos encanta poderla honrar el día de hoy como un baluarte de la criminalística en Latinoamérica, y particularmente el análisis forense de documentos. Francisco, hoy eh, no es muy conocido o no está mencionado en tu currículum que tú eres uno de los especialistas número uno en sistemas de impresión. Recuerdo hace algunos años que la Asociación Bancaria me llamó para pedirme referencias sobre tu trabajo. Si mal no recuerdo, tú trabajaste en instituciones bancarias como director de la parte de documentos y de seguridad documental. Ahora, y fuiste parte fundamental de los controles de calidad antifraude de los cheques, y hoy nos vas a tener una presentación sobre, digamos, estos temas que nos encantan a los peritos, que son los sistemas de impresión, los sistemas de seguridad. Por ahí, luego más tarde, no se la pierdan en la sección de Mi Biblioteca, Tu Biblioteca, tenemos varias sorpresas por ahí. Pero antes de entrar a eso, quería hacer dos anuncios sumamente importantes. El podcast grafotecnica.com ya llegó a 10.000 descargas, y eso es un honor para nosotros. Y el volumen general de los otros podcasts, porque también hay uno de criminalística y uno personal, ya va por los 50.000. Pero te estaba comentando antes de entrar en cámara que este programa, grafotecnica.com, el 10% de los espectadores lo está viendo con subtítulos en idioma inglés. Es decir, que nosotros nos estamos convirtiendo en el primer programa que se transmite en vivo y sobre pericia caligráfica para peritos, y ya tenemos audiencia en 2 idiomas, para lo cual pues nosotros es un honor. Entonces te voy a dar el te voy a poner en spotlight, te vamos a fijar a ti para que puedas compartir con nosotros sobre tu gran especialidad, que son los sistemas de impresión. No sé si me sigue. sí, te sigo, Raymond. Pues antes que nada, felicitarte por el éxito de tu programa, porque realmente el trabajo es tuyo, y obviamente con el nivel de los participantes que has tenido aquí, que realmente, bueno, pues para mí es un honor que me hayas llamado a charlar contigo después de tener la calidad de expertos con los que has estado charlando. Pues para mí realmente es algo pues me motiva mucho, ¿no? Vamos Un honor. a compartir unas láminas para hablar del tema. En efecto, realmente el tema de la seguridad documental es un tema que me apasiona, me gusta. Hemos estudiado mucho sobre esto porque, como bien dices, he tenido la oportunidad de trabajar para la banca mexicana durante 12 años, no solamente para una de las mejores instituciones financieras a nivel mundial, México-americana,
sino que también para la Asociación de Bancos de México en el Comité de Seguridad tuvimos oportunidad de trabajar con la normalización de la elaboración de cheques para la banca mexicana, donde mejoramos la calidad de las medidas de seguridad, y esto me ha permitido trabajar con muchos proveedores de medidas de seguridad documental. Te puedo decir que afortunadamente tengo amigos y conozco y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, a fabricantes de tintas de seguridad, a los principales, al menos uno de los más importantes con el que todavía tenemos convenio con nuestro despacho de colaboración, y teníamos el trabajo con ABM, que es SIGPA Internacional, que es la proveedora de tintas de seguridad para pues, la mayoría de billetes del mundo. Provee las tintas para el euro, para el dólar, para la libra esterlina, para el peso mexicano, y creo que para el 90% de las monedas en el mundo, con las tintas, con los desarrollos de tintas más importantes, ¿no? Las últimas tecnologías en tinta pues son de esta empresa. Proveedores de papel seguridad, también hemos tenido oportunidad de trabajar con ellos, y no solamente esto, sino de tener una capacitación recíproca. Hemos podido visitar las plantas en México y Canadá de fabricación de papel seguridad para conocer los procesos, que esa es una parte donde los peritos pues a veces pues no tienen oportunidades para tener acceso a este tipo de instalaciones, que por ser precisamente instalaciones de papel seguridad pues no es accesible para cualquier persona, incluso a veces ni para peritos oficiales, ¿no? Y obviamente con los impresores de seguridad, pues igualmente, al menos los mejores del mundo, también hemos trabajado con ellos, conocemos sus plantas, sus procesos, sus potencialidades y sus deficiencias también. Agradecido con la recomendación con tu gobierno de Venezuela. También tuvimos oportunidad de trabajar con el Banco Venezolano, ayudándole precisamente con el tema de la normalización de las medidas de seguridad de sus cheques, y con un tema de fraudes que desafortunadamente pues, no podemos exponer por cuestiones de confidencialidad, pero realmente la problemática en el mundo sobre el tema de las falsificaciones pues está al orden del día en el mundo, porque como sabes el fraude se globaliza, ¿no? Entonces, en ese sentido, los elementos de seguridad en documentos relacionados con los sistemas de impresión tienen que ver básicamente con dos factores. Uno, con lo que nosotros llamamos la generación de imagen. Desafortunadamente, muchos de los libros de documentoscopía no hablan de documentoscopía. Realmente creo que nos quedamos como que en el tema del siglo pasado, y con el tema de Félix del Balatierro con su libro de grafocrítica, donde hace una incipiente documentoscopía y se centran a ver un poquito de las alteraciones, de las manuscrituras y ciertos lavados químicos muy burdos, pero no hablan propiamente de medidas de seguridad, no hablan propiamente de documentos de seguridad, y no hablan de una estructura, ni mucho menos sabemos cómo es que se genera propiamente un documento. Cuando hablamos de generación de imágenes, en el caso cuando yo doy una capacitación sobre documentoscopía, a los peritos les hablo del tema de la generación de imagen, porque se confunde mucho lo que es la generación de imagen con el sistema de impresión. ¿Qué es la generación de imagen? Bueno, la generación de imagen surge cuando surge la fotografía. A raíz de que surge la fotografía, el reto de los impresores era poder igualar la calidad de la imagen fotográfica. Y para poder igualar la calidad de la imagen fotográfica, sea en blanco y negro o sea a color, que se conoce como un tono continuo, donde no hay una trama de puntos, sino hay un difuminado del color, ya que se hace a través de un proceso fotoquímico. Entonces, el tema con los impresores era poder desarrollar una imagen que no tuviera que ver con un proceso fotoquímico, para no tener que estar pegando las fotos en los libros, en las revistas, en los panfletos, en los periódicos. Y entonces, afortunadamente, alguien desarrolló lo que se llama el tramado o rasterizado de una imagen. ¿Qué es el tramado o rasterizado de una imagen? Pues no es otra cosa que la descomposición de una imagen en una trama de puntos. Actualmente, básicamente, existen dos tipos de tramados de puntos. El tramado de punto AM, donde los puntos son de un solo tamaño, bueno, son equidistantes y van modificando su tamaño, es decir, pueden ir creciendo o pueden ir decreciendo para dar
lo que se conoce como las luces y las sombras. Las principales características de estas tramas AM son que tienen un porcentaje de punto. ¿Qué es el porcentaje de punto? Bueno, como podrás ver aquí en esta diapositiva, y si el punto es muy pequeño, tendrá un porcentaje más pequeño del espacio que está ocupando o que puede ocupar en su totalidad. Ahí estaríamos hablando de un 2%, y podría llegar hasta tener un 100%, es decir, ocupar la totalidad del espacio que le corresponde y hacer lo que se conoce como una plasta. Luego tenemos lo que se llama el lineaje. El lineaje son el número de líneas por pulgada que existen en una impresión. A mayor lineaje, mayor calidad de la impresión; a menor lineaje, menor calidad de la impresión. Entonces, por ejemplo, aquí los puntos que son equidistantes, independientemente de la vecindad del punto, siempre estarán a la misma distancia y siempre estará el mismo número de líneas por pulgada. Y la otra es el ángulo de inclinación por color, dependiendo del tipo de impresión que nosotros estemos generando. Cada color va a tener una inclinación determinada para superponerse y aplicar lo que se conoce como la teoría sustractiva del color, para poder generar un engaño al ojo humano y poder mostrarnos una imagen como esta que está aquí, con diversos colores, cuando esos colores no existen y solo están compuestos por una trama de puntos, ¿no? Es un tema de percepción. Exacto. Entonces, ese es el primer tipo de trama de puntos que hay. Muchos confunden, cuando ven una trama de puntos, lo relacionan inmediatamente con el sistema offset. Pero una trama de puntos periódica o AM se puede generar a través del sistema offset, se puede hacer a través de tipografía, se puede hacer a través de serigrafía, se puede hacer a través de huecograbado, se puede hacer a través de flexografía. Entonces, no tiene que ver con el sistema de impresión. Una cosa, por eso decíamos, una cosa es la generación de la imagen y la otra el sistema de impresión. En ese tenor, bueno, en las tramas convencionales podemos tener no solamente círculos, no solamente ovoides, podemos tener cuadrados, podemos tener líneas, podemos tener símbolos que pueden constituir una trama y generar una imagen, ¿ok? Y este es un pequeño aditamento que nosotros usamos precisamente para poder evaluar estos impresos, que es parte de lo que no dicen los libros de documentoscopía, cómo evaluar estas tramas en este impreso, ¿no? El lineaje, el tamaño de punto, el tamaño de las letras, las inclinaciones, o sea, muchas cuestiones que no sabemos. Y el otro tipo de trama es una trama no periódica que se conoce como de primer orden o FN. En este caso, los puntos no van a crecer y decrecer y aparentemente no tendrán un orden, simplemente los puntos se juntan o se separan. Se juntarán para hacer zonas oscuras y se separarán para hacer zonas claras. Pero la característica de estos puntos es que todos los puntos son del mismo tamaño. Y pueden hacer configuraciones diferentes, ¿no? Entonces, sus características son, no tienen orden, no tienen una secuencia, los puntos son del mismo tamaño, no tienen un lineaje y no hay un ángulo de inclinación. Y una pregunta, Francisco Elías, sí. Si no tienen cambio, quiere decir que cuando se está haciendo la formación de la imagen se hace por capas, se hace una capa para un color, otra capa para otro, o esto que estaba en la lámina anterior, se van colocando los puntos que tienen todos el mismo tamaño de distintos colores. Eso te lo voy a explicar aquí, precisamente conociendo los tipos de impresiones. Entonces, ya vimos cómo se genera la imagen, ahora vamos a ver los diferentes tipos de impresiones, no sistema de impresión, tipo de impresión que se puede dar en cualquier sistema de impresión. Y dentro de los sistemas de impresión tenemos lo que se conoce como la línea, el medio tono, el duotono, el tritono, la cuatricomía, un impreso a 5 tintas, la hexacromía, el esfumado, la pantalla, la plasta, la imagen con rebase, el texto calado y el fondo de agua. ¿Qué es la línea? La línea es una imagen que se imprime con un sólido, es decir, aquí no hay una trama de puntos, todo es un solo color y es una plasta, ¿no? Okay. Un medio tono es una trama de puntos que va a tener luces y sombras. Si estamos diciendo que lo imprimimos en un solo color, que fuera el negro, tendríamos grises, ¿no? Una escala de grises. Si fuera, podríamos hacer un medio tono en rojo, lo podríamos hacer en sepia, lo podríamos hacer en verde, y tendríamos una gama de claroscuros en esa tonalidad. Generalmente se hace negro,
y se conoce como una escala de grises, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, esto es una línea, son colores sólidos, donde las letras son sólidas, donde las imágenes son sólidas, pueden ir caladas o pueden ir en una imagen sólida como es el escudo nacional. Esto es lo que conocemos como una línea. Este es un medio tono, que es una trama de puntos que da luces y sombras. Unas partes son más oscuras, otras partes son más claras. Podemos tener un duotono donde tendremos dos medios tonos sumados o dos colores aparejados. Tenemos la tricomía. Originalmente, si recuerdas, las impresoras a color cuando surgieron, trabajaban con tricomía, porque en la teoría sustractiva del color, en la teoría, si nosotros tenemos el cian, el magenta y el amarillo, podemos formar el negro sumándolos. La realidad es que, como no son colores puros, solamente se puede conseguir en un laboratorio este resultado, y en la práctica, pues lo que se llegó a conseguir fue un marrón oscuro. Por eso se generó lo que se llama la cuatricomía, donde se agregó, digámoslo, un cuarto color. ¿El qué color? Pues el negro, ¿no? Entonces la cuatricomía, que consiste en la suma del cian, magenta, amarillo y negro. Esta cuatricomía, que nos permite tener una gran gama de colores, se realiza sumando el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Aquí tenemos un ejemplo de la diferencia entre la tricomía y la cuatricomía. Y aquí están los ángulos en los cuales deberían de ir estas tramas superpuestas para que no se caiga en un desorden y se forme un fenómeno indeseado llamado moiré. Yo te iba a preguntar hace rato, cuando estabas hablando de los tamaños de los círculos, si eso era lo que producía el efecto moiré. El efecto moiré lo causa un mal ordenamiento de la inclinación de las tramas de medios tonos. Tenemos una suma de 4 medios tonos, que son el cian, magenta, el amarillo y el negro, y cuando no cumplen un orden adecuado, se forma este efecto indeseado que se conoce como moiré, que dentro de una medida de seguridad, cuando nosotros la utilizamos como medida de seguridad, podemos generar un moiré deseado, donde podemos tener un patrón de imágenes ocultas, tener un impreso donde aparentemente no hay nada, colocar una mica con una trama de líneas o de puntos y poder descubrir un texto oculto, lo que en alguna marca se conoce como la indicia confusa. ¿La indicia? Confusa. Ok, interesante. Indicia confusa, ¿ok? Entonces, si nosotros seguimos ciertos patrones de líneas, podemos formar lo que se conoce en la impresión como una roseta. Hay diferentes tipos de rosetas, pueden haber rosetas abiertas, rosetas cerradas, y rosetas dependiendo del tamaño del punto, de la forma del punto, si son líneas, si son círculos, si son cuadrados, si son ovoides o si son líneas especiales. Una pregunta. Sí. Disculpa, yo he visto mucho estas rosetas en flexografía, ¿o me equivoco? Ese es el tema que te comentaba, que muchos confunden el tema de la formación de la roseta. Cuando vemos la roseta y decimos, esto es offset, o esto es flexografía, o esto es hueco grabado, ¿qué puede ser? Pues dependerá del sistema de impresión. Esto se puede dar la cuatricomía se puede conseguir a través del flexo, a través del offset, a través de la tipografía incluso, a través de la serigrafía. También se puede hacer lo que se llama selección de color, y se podrían formar en un momento dado, si se utilizan tramas AM, rosetas de este tipo, porque recuerda que en el caso de las tramas FM, pues no se produce este fenómeno, ¿no? Y bueno, tenemos entonces, la hexacromía. Podemos tener ya 6 colores, 7 colores, 8 colores. Los colores pueden ser directos, o pueden ser pantones específicos, o pueden ser formulaciones ya específicas de sumas de cian, magenta y amarillo con determinados porcentajes para poder conseguir un color específico, ¿ok? Vamos a ver esto. Y ahora nos vamos a los sistemas de impresión. Fíjate qué complicado, ¿no? El tema para el perito en documentoscopía, que tiene que estar inmerso en todas estas lides,
ya vimos la generación de imagen, ya vimos los tipos de impresión, y ahora nos vamos a los sistemas de impresión. Y en los sistemas de impresión tenemos esto que lo he puesto en este cuadrito para que se pueda entender, los sistemas de impresión digitales y los sistemas de impresión tradicionales. Y tú me dirás, bueno, ¿y con qué tipo de tramas trabajan cada uno? Y yo te podría decir que en los digitales podríamos trabajar con AMs y FMs, y en los tradicionales igual, con AMs y FM, ¿no? Dependiendo del sistema de impresión. Dentro de los sistemas digitales tenemos las impresoras de ordenadores y las fotocopiadoras, que las hemos puesto aparte, que aunque no es propiamente un sistema de impresión, sino un sistema de duplicación, pues se utiliza, como sabes, muchas veces para hacer fraudes porque se falsifican con estos billetes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Papel moneda, identificaciones y cualquier tipo de documento. Las impresoras de ordenador, donde está la inyección de tinta, el láser, las térmicas, las que utilizan papel térmico o las que utilizan sublimación de tintas. El plotter tradicional, no el plotter actual, porque el plotter actual utiliza sistemas de inyección de tinta, pero el plotter tradicional, como el que usa Otto para hacer sus falsificaciones, es un plotter que utiliza una plumilla y que va haciendo un dibujo sobre la marcha y puede hacer cuadros, letras, dibujos, etcétera. Las impresoras matriciales, que propiamente fueron de las primeras impresoras digitales, aunque las máquinas de escribir realmente son las primeras impresoras de ordenador, las electrónicas, y lo que es el grabado láser. Dentro de los sistemas tradicionales de impresión tenemos las máquinas de escribir, que son la mecánica, la eléctrica, la electrónica, y dentro de la impresión tradicional, que tenemos los sistemas que utilizan placa o cliché y aquellos que no usan placa o cliché. Los que usan placa o cliché los dividimos en tres grandes rubros, los que son en alto relieve, los planos y los bajo relieves. Los de alto relieve tenemos la tipografía, la flexografía, la tampografía y los sellos, sea mecánicos o sea manuales. El hot stamping, que es el estampado en caliente, el cold stamping, que es el estampado en frío, y el embosado, que es la impresión sin tinta y que es una impresión con realce. Dentro de las planas tenemos a la litografía, que es propiamente la escritura en piedra, que se aprovecha del principio de que el agua y el aceite no se mezclan, y de donde deriva la impresión indirecta llamada offset. Y bueno, acá en el offset podríamos hablar de un offset digital, pero eso ya lo tendríamos que haber metido en el otro sistema. Y en el bajo relieve tenemos lo que es el hueco grabado y el intaglio, y el hueco grabado con todas sus variantes, desde la producción de cilindros para las impresiones comerciales donde se utiliza tinta líquida, o lo que propiamente es la impresión en relieve, conocida como intaglio por la marca de tinta precisamente Intaglio, o en su ancestro, que es la calcografía. La calcografía se llama así porque proviene de calos cobre y de grafos de escritura, y era la escritura en cobre, aunque originalmente se grababan en placas de cobre. Ahora se utilizan otros materiales como el zinc y el aluminio, y se utilizan diferentes técnicas para grabar estas placas. Es decir, se socava la placa, se llena de tinta, se transfiere por presión al sustrato y se tiene lo que es propiamente el grabado, ¿no? Una pregunta, Francisco. Sí. En la lámina anterior hablabas de impresión láser. ¿Sí? O el grabado láser, yo lo he visto sobre superficies como madera, metales, plástico. Debemos diferenciar la impresión láser, que aquí el nombre lo debí de cambiar. Esto tendría que haber sido... déjame, se me fue Eso sería serografía láser. Serografía láser. Serográfico, exactamente. Que es la impresión por tóner, ¿no? Y no tendría que ser, ahí lo voy a corregir la lámina, que buen apunte me estás dando, porque esta lámina la he creado, es profeso para esta charla. Gracias, qué honor, qué honor. Pero ahí tendría que ser un proceso serográfico, y el proceso serográfico tiene dos vertientes, el que se imprime a través de un láser y el que se imprime a través de diodos. Es correcto, hace tiempo estaban las impresoras de diodo.
Exacto, entonces las dos trabajan bajo el mismo proceso serográfico que tiene que ver con la atracción o la repulsión del tóner por cargas electrostáticas y la fusión del tóner hacia el sustrato, y que existen dos variantes de tóner, el tóner líquido y el tóner en polvo. Entonces, mira toda la complejidad de nuestros sistemas, pero como no quiero que nos perdamos mucho el tiempo en la parte teórica, yo diría que pudiéramos ir avanzando. Y bueno, ahorita estamos a tiempo para empezar la sección de mi biblioteca, tu biblioteca, antes de que pases a la otra. Lo que yo que te quería preguntar sobre el grabado láser, que me imagino que es de un solo tono, o ahora hay algo que haga ese grabado láser a color, dependiendo, la coloración va a depender del sustrato o donde se está aplicando la energía láser, me imagino. Sí, ya existe el grabado láser a color. Si quieres podemos ver rápidamente para no dejar el punto. Existen básicamente dos variantes de lo que es el grabado láser. El grabado láser en relieve, donde nos permite tener una impresión, sobre todo en lo que es la personalización o la aplicación de datos variables en un sustrato, sobre todo de polímero. Para mí es realmente un sistema de seguridad altísimo, que es muy poco factible de ser reproducido. Y el otro punto es que prácticamente es imposible de erradicar, es imposible de alterar, es imposible de modificar, porque estarías destruyendo propiamente el sustrato que lo contiene. Este es el grabado láser en relieve, que aquí lo podemos ver en otra toma más bonito, se ve perfectamente el relieve que se puede conseguir. Y el otro es el llamado grabado láser de alta resolución o interno. Este se aplica en ciertos documentos, me parece que el DNI de España, el de Suiza, y el mexicano que teníamos aquí en la cédula profesional del año 2000 usaba este sistema. Te permite hacer un grabado en alta resolución. Esto que parece una fotografía no es una fotografía, es un grabado láser de alta resolución. ¿Cómo se consigue? Se unen las capas del polímero, en este caso es policarbonato, y el láser puede grabar en una capa interna la imagen que tú quieras sin modificar la externa, y queda el grabado interno, que es se concentra la energía en ese punto de la segunda capa, y ahí es donde, qué maravilla, eso es. Pero mira qué foto, es prácticamente una fotografía. Es así. No ves tramas de puntos. Es correcto, se acerca bueno, son cambios a nivel ahí, digamos, físico-moleculares de la materia que está en la segunda capa, que es interesante. Francisco, hagamos una pausa, deja de compartir por favor por ahora la pantalla para irnos a la sección Mi biblioteca, tu biblioteca. Yo voy háblanos de qué libros tienes tú allí en tu biblioteca mientras yo voy consiguiendo luego sacar el mío. ¿Qué vas a compartir? Comentábamos tras las balinas el tema de los libros de La Roca. Cada año que iba yo a Argentina, que he tenido la fortuna de visitarla muchas veces, y luego las veces que nos encontramos en los congresos y las veces que ha venido a México este hombre, sabes que es el vendedor más grande del mundo, pues me ha llenado de muchos libros. Pero tengo dos libros que desafortunadamente no Creo que debe estar conectado por ahí Alfonso. No, desafortunadamente estos no son de Alfonso. El primero de ellos es este libro, no sé si lo alcancen a ver. Se llama Una maravilla. Y Cerebro, y es de los médicos neurólogos Joseph Ratrice y Michael Habib, franceses ambos. Es un libro de la editorial Masson, y es del año, déjame decirte, aquí te digo, lo tengo en mi biblioteca, no lo tengo acá porque lo tengo en la oficina. Mientras tú consigas ahí algunos datos, yo voy a hacer lo que llamamos aquí en los llanos el contrapunteo, y te voy a sacar mi libro de hoy, y es The Working Brain de A.R. Luria, que era
un médico ruso que trabajó en la época de la Segunda Guerra Mundial y estudió las lesiones de los efectos de las lesiones en distintas partes del cerebro y sus efectos en la escritura, y ese fue el libro que dio lugar al primer trabajo que yo denominé Neurociencias aplicadas a la pericia caligráfica, que ganó mención publicación en el diario del Journal de la SQD, y que, ojo, me he enterado de que muchas personas después de ese trabajo que yo expuse parte de él, creo que fue en el Congreso de México, y sí, correcto. lo había expuesto también en Argentina en otro congreso, pues eso dio lugar no solamente en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos también. Colegas de la SQD empezaron a estudiar el tema a fondo y bueno, rebasaron las expectativas del primer trabajo. ¿Qué más tienes tú allí en tu biblioteca? Ok, bueno, nada más déjame terminar con perdón, el tema claro que sí. de escritura y cerebro, porque realmente para mí es una maravilla de libro porque te da la explicación de cómo es que realmente se gesta la escritura en el cerebro. Y no solo eso, fíjate que este libro te habla de en qué partes, en qué zonas del cerebro se lleva a cabo lo que conocemos como el gesto gráfico o gestema, y que de ahí deriva el reforzamiento de lo que nosotros conocemos como del método grafocinético para la identificación de escrituras. Y el otro libro que tenemos acá, bueno, pues se llama Optical Document Security, que es una maravilla de libro, te habla precisamente de lo que a mí me apasiona, que son los sistemas de seguridad documental, pero desde el punto de vista físico-químico. Te voy a decir como los niños con los cromos de las barajitas del mundial, ese lo tengo también. y bueno, pues tú que lo tienes sabrás que es una maravilla de libro porque... Creo que el autor es holandés, no recuerdo bien. Es un ideal de libro porque dentro de las muestras que trae, que no solo son fotografías y viene acompañado de un CD, sino que trae muestras reales de documentos de seguridad con las medidas de seguridad de las cuales te describe, te explica cómo se producen, cómo se generan, cómo se procesan, y que tengas esas muestras a la mano para contrastar teoría y práctica y puedas llevarlo a tu práctica forense. Eso pues para mí es una maravilla. Este es regalo de un amigo mío que fue muchos años gerente en SIGPA Mexicana precisamente. La fábrica de tinta. Exactamente, y realmente pues desde que me lo regaló es como parte esencial de mi biblioteca. No queremos perdernos todas las láminas que tienes allí, así que vámonos de inmediato, comparte tu pantalla porque no te vamos a dejar ir. Así mira, Raymond, vamos a compartir la pantalla rápidamente. Ok, aquí. Share, ok, listo. Entonces vámonos al tema, nos vamos a regresar aquí a la diapositiva 1 y bueno, voy a abrir fíjate, dice presentación mini porque tuve que reportar, eran como 50,000 diapositivas, pero no quiero dejar de pasar estas láminas que obviamente porque el tema que estamos viendo es seguridad documental y tenemos que entender qué es la seguridad documental. La seguridad documental es el conjunto de técnicas y materiales relativos a la elaboración de documentos a efectos de protegerlos contra la duplicación y o la adulteración. Y conste que el concepto lo he cambiado porque durante muchos años hablaba yo de proteger a los documentos contra la falsificación, pero en realidad no hay nada que te proteja contra la falsificación. La falsificación es algo que no se puede evitar y ustedes me dirán, bueno, pero pues si las falsificaciones son burdas, si es falsificación, es falsificación. Puede ser burda, puede ser muy buena, pero esas falsificaciones no se pueden evitar. Pero lo que sí se puede evitar es que un documento se duplique íntegramente y por lo tanto hacer que el documento no pueda ser pasado por bueno cuando no lo es y que pueda confundir a un experto. Dentro de esta seguridad documental existen básicamente 4 niveles en los que están de acuerdo la mayoría de los productores de medidas de seguridad documental, que es el primer nivel de seguridad, que se conoce como seguridad abierta, que está enfocada hacia el público en general, donde no se requiere ningún instrumento para poder validarla, únicamente
tus ojos, tus manos. Por eso, sobre todo todas las fábricas de papel y moneda en el mundo, claro, todos los bancos centrales te dicen, toca, mire, gire. ¿Con qué? Con tus ojos, con tus manos. No te dice que uses una lupa, no te dice que utilices ninguna otro instrumento, porque entonces estaríamos hablando de una medida de segundo nivel de seguridad. En las medidas de segundo nivel de seguridad, que se llama el nivel semioculto, ahí sí tendríamos que usar un dispositivo pequeño como una lupa, un cuentahislos, una lámpara de radiación ultravioleta, que hoy día se han vuelto instrumentos comunes y de fácil acceso, y pasar al tercer nivel de seguridad, que sería un nivel oculto para personas con equipos de lectura mecanizada o equipos muy sofisticados, o como el que tienes ahí atrás, que un BCC 8000, ¿no? Instrumentos de ese tipo. Y el cuarto nivel, que es el llamado nivel forense, dedicado a los especialistas, aquellos que nos dedicamos a precisamente implementar estas medidas de seguridad en muchos documentos. Estas medidas de seguridad pueden ser, se pueden clasificar por el tipo o por la función. Por el tipo son medidas de seguridad física y medidas de seguridad lógica. Por la función, las que protegen contra la duplicación y las que protegen contra la adulteración. Las medidas de seguridad física pueden estar implementadas en el sustrato, por los sistemas y técnicas de impresión, en las tintas que siempre irán relacionadas con el sistema de impresión, y en los que yo he llamado los elementos accesorios, como son las micas, los hologramas, los sellos y cualquier elemento accesorio que no esté dentro de los tres elementos accesorios. Y las medidas de seguridad lógica, que básicamente en lo que se basan es en la información y en las nuevas tecnologías. Y dentro de estas tenemos a las bandas de lectura óptica, las bandas magnéticas, los códigos de barras de todos los tipos, la información codificada, las imágenes codificadas, los elementos de lectura mecanizada, los microchips, los datos biométricos, la numeración, el Near Field Communication o la llamada radiofrecuencia, que ahora son elementos que están muy de moda, y que todos se basan básicamente en información. Nuestro tema entonces del día de hoy sería hablar de los sistemas y las técnicas de impresión, donde están todas estas, que no nos vamos a entretener a verlas desde el punto de vista teórico, sino que nos vamos a enfocarlas a verlas desde el punto de vista práctico, y hemos visto más que lo suficiente. Si reconoces, esta es nuestra credencial. Claro. Esta credencial es la que nosotros donamos a nuestra asociación. Pretendemos que esta sea nuestro documento unificado en todos los países. Durante mi gestión, como tú bien sabes, yo tuve la fortuna, el honor inmerecido de haber fungido como presidente de CIBDO Internacional. ¿Cómo se me olvidó eso? Disculpa. Haber sido el tercer presidente de CIBDO Internacional, después del fundador Raymond Horta, y después de la madre de la criatura, que es nuestra queridísima y entrañable Magdalena Escurra. Y dentro de nuestra gestión, bueno, pues tratamos de tener un documento acorde. Dicen que en casa del herrero, asadón de palo, ¿verdad? Entonces nosotros no queríamos que tuviéramos un simple cartón con una foto y un sello. E implementamos esto que, si bien es cierto, es básico, pues no deja de tener sus medidas de seguridad básicas, pero creo que... por favor, no reveles la del nivel forense. Vamos a hablar porque además tengo otro proyecto que no lo quiero platicar, pero mi idea, porque tú sabes que yo a CIBDO le tengo un gran cariño, y obviamente como a ti, como a Magdalena y a todos los compañeros con los que hemos compartido, los que están y los que no están, y amo mucho a mi asociación, y tengo un proyecto de cambiar esta credencial, que ahorita vamos a hablar de sus características, por un nuevo diseño con medidas de seguridad que tengan el estándar de un papel moneda. Tenemos asamblea el 1 de agosto, así que ya tienes un punto que proponer. Entonces, orden del día. Claro, esta credencial que la pueden ver aquí está impresa en offset, en una opalina. Haríamos una descripción técnica, diríamos que tiene un fondo con una trama AM, que realmente no es una trama convencional AM, con una impresión en offset de línea y con un tramado en medio tono del mapamundi. Aquí lo podemos ver de cerca, la trama, la impresión en offset, con esta trama, con
la impresión de un sólido calado para la parte del microscopio, con un punto que tiene también un calado para dar un efecto de color de un tono específico. Podemos ver bien los detalles de la impresión de este microscopio. Y esta trama, que si puedes observar, Raymond, no es una trama común, porque entonces diríamos que está medio chueca, ¿no? O veo mal, porque de repente los puntos suben y bajan. Esto, Raymond, es lo que yo te comentaba, que se conoce como una imagen con frecuencia o una imagen oculta. En una trama de puntos. ¡Qué interesante! En una trama de puntos que pareciera una simple trama convencional de AM, se puede generar una imagen de seguridad, y entonces estaríamos hablando de una medida de seguridad propiamente de un tercer nivel de seguridad, y la vamos a ver un poquito más adelante. Estas son las siglas de CIBDO, donde tampoco es una trama convencional, porque si nos podemos acercar acá, podemos ver que está constituida por una trama con las siglas de CIBDO. Entonces tampoco es como que una impresión convencional. Lo mismo que tiene una imagen de medio tono en el fondo, y las líneas donde se firma, pues tenemos obviamente una línea microimpresa. Una microimpresión. Entonces, básicas las seguridades. Tenemos una tinta invisible fluorescente en amarillo para protección, que es una invisible fluorescente fugitiva al borrado mecánico, que evitará que tengamos alguna alteración y no deje evidencia de esta adulteración. Aquí tenemos un acercamiento del sistema de impresión, que lo podemos reconocer que está hecho en offset. Y aquí tenemos a un lado, con una mica especial, con una trama, con una frecuencia específica, podemos leer el texto oculto que está en la lateral, en esta aparente trama convencional, que si la revelamos con la mica adecuada, tenemos las siglas de CIBDO, vistas en un tono claro y en un tono oscuro. Aquí la podemos. Cuando dices mica, ¿es una especie de filtro o es un soporte que tiene un patrón que devela el patrón oculto? Propiamente es un decodificador con una trama físico, en una frecuencia específica. Afortunadamente, bueno, yo cuento con una infinidad de patrones de decodificadores con diferentes frecuencias, ya que muchos documentos lo ponen. Obviamente es una medida que no todos los expertos conocen porque no tienen acceso a estas informaciones. Hay patrones que están codificados y que tienen decodificadores de marca, que también los tenemos para poder hacer estas validaciones. A veces me dicen, porque yo participo en las licitaciones de documentos de seguridad, y a veces me piden y me dicen, oiga, yo necesito que usted valide si efectivamente este impresor, porque hacen licitaciones con diferentes impresores, y me dicen, yo quiero que me digan si las diferentes muestras que me entregan los impresores cumplen con estas medidas de seguridad o no, y yo tengo que validar en la totalidad quién cumple y quién no cumple estas medidas de seguridad. Entonces, los equipamientos que tenemos aquí, desde decodificadores, equipos, lectoras, microscopios, pues tienen que ser de una gama muy alta, porque es difícil poder distinguir estos patrones si no tienes la frecuencia adecuada para poder hacerlo. Te comento, yo hice una especialización de análisis forense de impresión de documentos en el Rochester Institute of Technology, y jamás me hablaron de esto. Sí. Bueno, o sea, te comento que es un aporte bien importante. Te voy a decir algo. Hoy día voy a iniciar un grupo especial para que puedan estudiar la especialidad en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía con el Instituto Libre de Estudios, Colegio Libre de Estudios Universitarios. Y me han dado la potestad de poder modificar planes y programas y enseñar lo que realmente yo creo que debe de aprender un especialista forense en esta área. Y esta parte obviamente está incluida, vista a detalle con todo lo que hemos estado comentando. Y lo mejor de todo es que este grupo especial que vamos a hacer para los miembros de CIBDO México, lo vamos a abrir para los miembros de CIBDO Internacional, para los que quieran participar en la especialidad, con una colegiatura
con un descuento especial, con una colegiatura especial, y que la van a poder tomar en línea desde el país que sea. Afortunadamente, hay que sacarle lo bueno a la pandemia. Con esta apertura de las nuevas tecnologías, me han permitido que podamos tener personas del extranjero estudiando la especialidad, considerando que van a poder tener su título con su apostille correspondiente para que pueda ser válido en su país. Y obviamente la parte de grafoscopía estará encaminada a la norma mexicana para que asimismo los que quieran, una vez concluida la especialidad, puedan certificarse en esta norma, que obviamente tiene validez internacional porque está dentro de un catálogo de normas internacionales, como te lo había dicho, y avalado por el sistema educativo mexicano. Si tú vas a ser profesor, ya estoy inscrito ya. Gracias. Y encantado de compartir muchas cosas que obviamente, como te digo, no vienen en los libros, no se manejan porque son cuestiones, muchos piensan, dicen, es que esto es como que alguien no lo debe de saber, pero la seguridad documental tiene dos partes. Una, la medida, y la otra es el validador. Si no hay quien valide la medida puede ser muy buena, pero si nadie la valida, la medida no existe y entonces pues de nada me sirve que esté ahí. Por eso existen niveles de validación. Hay un nivel de validación que hace el público en general, hay otro el que hacen los revisores, que pueden ser cajeros, policías, revisores de documentos, y otro nivel que tendríamos que tenerlo ya a un nivel institucional, y el último nivel que sería el nivel forense para poder encontrar las minucias que identifican a un documento y poder decir si ese documento ha sido producido o no por quien debe, sea de manera autorizada o inautorizada. Perfecto. De verdad. Entonces, que los temas de secreto, yo te entiendo que tal vez en papel moneda, que es un tema de seguridad económica de los estados, se conozca los secretos de nivel forense de algunos billetes que ya están fuera de circulación. Todos sabemos de lo que sucedió hace tiempo con las falsificaciones iraníes y otros lotes de falsificaciones importantes, pero sin reservarlo solamente a que esté a nivel de fabricante y el cliente no es lo ideal, y volvemos a lo que siempre repetimos el maestro Mario Bunge: el conocimiento científico es público. Al final un comentario para que tú, al final el sistema de impresión, si es muy costoso reproducirlo, el falsificador nunca va a llegar ahí. El tema de la marca de agua, por ejemplo, ¿cómo le vas a llegar ahí a un producto que cuesta $2 millones hacer el cilindro? El punto es que también existe un mito, mi estimado Raymond Horta, en el sentido de que la seguridad documental es muy costosa, y eso no es cierto. Si ves los sistemas de impresión de los que hemos estado hablando, que son sistemas tradicionales, están hechos para producir muchos documentos a un bajo costo. Y eso incluye el tema de las tintas de seguridad. Y te voy a hablar un poco el tema de las tintas, las mayores tintas de seguridad que tienen que ver con el Intaglio, ¿no? Esta es una tinta llamada, la nueva tinta de SIGPA, la SIGPA Star, ¿no? Que es una tinta de orientación magnética que nos puede dar ciertos, fenómenos de imágenes muy atractivos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre una impresión intaglio y una impresión offset. Aquí está el relieve de la impresión intaglio, y la impresión intaglio, que no es moderna, que data ya de hace muchos años, dependerá de la calidad de la tinta y de la calidad de la impresión con los efectos que nosotros quisiéramos obtener. Paradójicamente es bajo relieve en tu clasificación, pero la tinta en el soporte es alto relieve. Sí, claro. Bueno, el elemento impresor es bajo relieve, pero el elemento impreso es alto relieve, siempre y cuando utilice una tinta que provoque precisamente este alto relieve. Lo que te voy a mostrar ahora
Es algo que pocas veces se ve. Esta es la tinta Intalgo vista, una magnificación de, ¿qué te gusta?, 200 aumentos. Y lo que nosotros buscábamos siempre para poder identificar las tintas era poder ver esto, Raymond. Los cristales de la tinta que conforman esta Qué belleza. Qué belleza lo que estás compartiendo con nosotros. Hoy día no lo puedo mostrar y lo tengo, pero se está generando un desarrollo, mejor dicho, ya está generado el desarrollo, para que se pueda poner una nano impresión en varios de los cristales de las tintas y tener un marcador identificador de seguridad en estos momentos. Otro nivel, imagínate tú. O sea, entonces, lo que debe ser es muy agradable encontrarlo. Sí, claro, mira esta hermosura de cristales. Y hace muchos años yo tuve un problema para poder identificar una tinta y que no podíamos hacerlo porque era una tinta invisible fluorescente. Batallamos en ir con diversos proveedores de tecnologías, incluyendo gente con microscopios de barrido electrónico, y no encontramos quién nos pudiera solucionar el tema para poder distinguir dos tintas de dos diferentes proveedores a través de los cristales de la tinta. Y no lo encontramos, Raymond. Tendríamos que llamar a Carlos Barograf, que está por ahí. El punto era, Raymond, y Carlos Barograf creo que nos está escuchando acá. Sí, está por Pero ahí. El punto era que, pues, obviamente no nos permiten, como tú sabes, en materia de documentoscopía, de implementar técnicas destructivas, ¿no? Entonces, mira, un sistema de impresión flexográfico es una tipografía propiamente dicha. Se hace con un polímero en alto relieve, y el polímero en alto relieve va a hacer una impresión tipográfica que nos va a dejar ciertas características, sobre todo patrones en los puntos como estos, y en los sólidos nos dejará un reborde que nos permite identificar que efectivamente se trata de una impresión flexográfica. Pero acá te voy a hablar de una impresión de una tinta de seguridad invisible fluorescente impresa con flexografía. Y yo he podido, por fin, observar los famosos cristales de la tinta invisible fluorescente a través de una técnica adecuada. Y aquí los tienes. Esos son los cristales de una tinta invisible fluorescente. Qué belleza. Creo que lo voy a poner de wallpaper en mi computadora. Nos llevó mucho tiempo, muchos años de trabajo, de investigación, pero por fin podemos hacer un análisis de estos microcristales y, obviamente, dependiendo del tipo de tinta, de la distribución de los cristales, de los tamaños de los cristales, podríamos llegar a tener una diferenciación de, valga la redundancia, de diferentes tintas, porque la cantidad de pigmento que se utiliza para producir estas tintas varía de un proveedor a otro, y eso hace la diferencia entre el nivel de fluorescencia de unas y de otras. Aparece, da la impresión de la toma fotográfica que estás viendo algo en 3D. O sea, es correcto. Parece que tuviera enfoque, la profundidad del campo, es increíble. Mira, aquí el tema con estas magnificaciones, estamos hablando de 800 aumentos, Raymond, es precisamente poder conservar la distancia focal adecuada, porque si enfocas una parte, desenfocas la otra, y por eso algunas zonas se ven más nebulosas que otras, porque están en otros planos diferentes. Hemos trabajado con empresas como CarSize, donde hemos tenido oportunidad de trabajar con microscopios de última generación que nos permiten utilizar estos desarrollos para trabajo de investigación, y hemos hecho trabajo con un microscopio confocal de materiales, porque sabes que el microscopio confocal está diseñado para biomateriales. Entonces, este confocal de materiales nos permite hacer una observación en diferentes planos. Lo que hace un microscopio confocal es que va haciendo tomas en diferentes planos focales y luego te junta todas las tomas como un sándwich y te permite ver una imagen
en 3D, que no es una simple representación como lo que hacen muchos microscopios en 3D, no, aquí se hace un trabajo de una superposición por capas de planos focales para tener una observación de un plano en 3D. Bien, Francisco, nos estamos acercando ya un poco al final. Yo te quería hacer unas preguntas sobre CIBDO México, cómo van ustedes allá. Cuéntanos un poco de la evolución, el estatus actual, las personas que vean este video o que estén viendo esta presentación que se quieran unir a CIBDO México. Háblanos un poquito, que tú, de verdad que lamento mucho no haber puesto en tu resumen curricular que fuiste el tercer presidente de CIBDO Internacional y que sigue siendo el director de CIBDO México. Por favor, háblanos un poquito de la situación. Sé que en estos días tuvieron una asamblea, pero ¿cómo te contactan? Primero, ¿cómo te contactan a ti o los que estén interesados en CIBDO México? El CIBDO México está abierto para todos los expertos mexicanos que estén interesados en progresar, en aprender, en tener un trabajo ético y profesional, porque básicamente las cuestiones ético-profesionales son las que requerimos para el ingreso de expertos mexicanos. Está abierta para todos. Tenemos nuestra página de internet que es www.cibdomexico.org y un correo electrónico que es cibdomexico@gmail.com, donde se les puede enviar toda la información respecto de su ingreso y solicitud hacia CIBDO México. Tenemos un buen grupo, alrededor de 40 expertos agremiados, dentro de los cuales tenemos peritos oficiales, peritos particulares, peritos terceros en discordia, peritos de la Fiscalía General de la República, tenemos peritos de las Fuerzas Armadas. De hecho, me tocó certificar a la Unidad de Servicios Periciales de la Secretaría de la Defensa Nacional, precisamente en la norma que nosotros hicimos, lo cual le va a dar un gran impulso y pretendemos promover esta certificación porque creemos que esto es lo que realmente va a impulsar, uno, a que tengamos una estandarización, a lo mejor como decimos en mi pueblo, mal pero parejos, ¿no? Porque eso de que unos trabajan de una forma y otros trabajan de otra forma, que es lo que hemos intentado mucho en CIBDO Internacional, creo que ha sido un trabajo bastante arduo. Creo que esta es la cuarta administración y no lo hemos conseguido. Nosotros le damos todo el apoyo a nuestro presidente actual, al doctor Gonzalo Velázquez Posada, para que podamos conseguir esta homologación de términos, de nombres, de criterios, de métodos, y que todos vayamos hacia un mismo lado, ¿no? O sea, yo creo, permíteme discrepar un poco con muchos expertos que dicen que no tenemos método y que no tenemos técnica. Yo creo que método sí hay y técnica sí hay. Porque si nosotros decimos que no hay método en nuestra ciencia o nuestra disciplina, pues entonces dediquémonos a otra cosa, porque realmente es correcto. Un perito sin método, pues no es perito. Entonces, yo creo que debemos de propugnar, porque nosotros, a lo mejor lo que pasa es que en un lado se llama de una forma, como lo que pasa con la denominación de la especialidad, que en un lado es grafotécnica, en otro lado es grafocrítica, en otro es grafoscopía, en otro es pericia caligráfica. Veamos la parte en la que nosotros convergemos y limemos las diferencias para poder hacer una sola línea y poder tener realmente una calidad científica como se lo merece la gente a la que nosotros le brindamos el servicio de nuestra experticia. Y que realmente los expertos sean expertos, porque también he oído expresiones en las que dicen, no, es que los peritos jóvenes y los peritos viejos. No, yo creo que no hay peritos viejos o eres perito o no eres perito. Aquí no importa si tienes 10, 20 o 30 años, todos tendríamos que tener el mismo nivel de conocimiento. Me gusta esa frase, sobre todo para los que somos viejos. Entonces yo creo que y la obligación de los que tenemos muchos años en este mundo, pues es compartir lo poco que sabemos. Y en CIBDO México, en esta última asamblea, hemos acordado que vamos a hacer una campaña de actualización gratuita para los miembros de CIBDO México,
y que vamos a compartirla con los miembros de CIPDO Internacional para que tengan una cuota preferencial de un 50% de descuento. Perfecto. Y que si alguna otra persona quisiera hacerlo, pues ya paguen una cuota de recuperación ordinaria y que, bueno, será abierto para que todo aquel que quiera compartir conocimiento con nosotros pueda tener acceso a esto, porque yo creo que la ciencia no puede estar restringida para un grupo de personas. Entonces, es correcto, qué bueno. Mira, voy a hacer una pregunta aquí para los que están presentes. Voy a tratar de pasarla al grupo que está en el canal de YouTube, que tenemos bastante gente conectada ya, y es una encuesta, en este momento lo estamos viendo, lo que estamos conectados por Zoom, y es si usted ha realizado pericias donde evalúe sistemas de impresión. Las respuestas son anónimas, simple y llanamente, pues lo que queremos, ya que ha sido el tema de hoy, queremos pues tener una estadística como lo hemos venido haciendo los otros programas, de si a usted le ha tocado peritar sobre sistemas de impresión. Yo tuve un caso hace años bien interesante sobre unos afiches o pósters, como se le dice en inglés, que eran de un famoso, donde estaba la foto de una persona que jugaba béisbol, de un beisbolista, y se veía, se alegaba que uno era un original y el otro era una reproducción del mismo. Y en ese caso, bueno, por supuesto, en otro he tenido que evaluar sistemas de impresión ya aerográfica y otras cosas, y algunos casos tipográficos que me ha tocado evaluar. Y por cierto que hubo una anécdota que voy a contar brevemente para irnos despidiendo. Es un caso donde otra perito venezolana y yo, la doctora María Sánchez Maldonado, y creo que estaba Liliana Granadillo, que está conectada por allí desde México, hicimos un peritaje donde había una parte litográfica del documento, y a posteriori, después de que hicimos el peritaje, hicimos la descripción de toda la parte litográfica, en el juicio se discutió si la persona estaba o no haciendo ese documento en nombre de la empresa, y para decir que no, después del peritaje, con una hojilla o un exacto, le quitaron la parte litográfica al documento donde se identificaba la empresa. Pero bueno, estos son los resultados de la votación. Se van a publicar. 67% de los peritos han trabajado sobre sistemas de impresión y el 33% no. Voy a compartir los resultados con todos. Y pues te agradecemos demasiado, Francisco Elías, este rato de amistad profesional, gremial, científico, en el que nos has dado pues una lección, una clase magistral sobre temas de impresión. Estamos agradecidos por la preparación del material para nosotros, para este canal y por supuesto para CIPDO, que son la mayoría de los participantes, los que ya están y los que ya están pensando en unirse en cualquiera de los capítulos de nosotros. Voy a dejar ya de compartir la encuesta y te voy a dejar las cámaras a ti para que nos des un mensaje y te despidas de todos aquellos que están viendo este canal y esta transmisión ahorita en vivo, y a los que la van a ver a posteriori. Es todo tuyo, son todas tuyas las cámaras. Pues yo encantado de estar contigo. Te agradezco la oportunidad que me brindas de poder compartir con todos, de poder saludarte, saludar a amigos como Carlos Barografa, quien estoy viendo y saludo con mucho gusto, a Carmen Bercher y a muchos otros que no vemos por ahí, pero que, bueno, saben que están en mi mente y en mi corazón, porque amo a toda la familia CIPDO en el mundo. Comentarte que estaremos con Luis Gonzalo Velázquez Posada, precisamente en sus capacitaciones en Colombia. Cierto, ahorita en agosto, ya yo tengo mi ponencia por allí ya en desarrollo. Entonces el tema que le vamos a compartir con él será las metodologías para la puesta en evidenciación de la presión en los grafismos, un tema que tenemos bastante trabajado ya desde el año 2001, con diferentes metodologías para poder ver
cuáles son las idóneas para poder valorar este aspecto tan subjetivo en el que muchos peritos todavía siguen trabajando con metodologías bastante anacrónicas, clasificando las presiones como medias, suaves y fuertes, cuando realmente no tienen ningún parámetro para establecer esta ponderación y que quedan en valoraciones subjetivas y que van de mérito de nuestra ciencia. Y bueno, estaremos compartiendo con ellos. Agradecerte realmente esta oportunidad que me brindas de estar con ustedes, de compartir con los compañeros y con el gusto de poder saludarlos, decirles que estamos a sus órdenes, cualquier cosa que requieran. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook. Mi correo electrónico Francisco Elías BS, B de bueno, S de sopa, @gmail.com, si me quieren escribir, y pues a la orden de todo el mundo. Muchas gracias, Raymond. Bueno, con esto pues vamos a concluir con esta maravillosa despedida de Francisco Elías. Le vamos a agradecer a todos los asistentes, a todos nuestros amigos, a los asiduos visitantes de este canal. Ahorita voy a compartir acá y luego lo hago en el canal de YouTube, que tú participaste en una de las en una charla sobre biometría y temas de nuevas tecnologías y gesto gráfico. Voy a compartir el audio de una charla por el chat de identificación del gesto gráfico con nuevas tecnologías. Estuve con Oscar Díaz y Federico Baudino. Correcto, le escuchamos, Raymond. Y ahí ya les comparto a ustedes el audio que está en nuestro canal, y voy a invitarles pues a todos a suscribirse a este canal. En la semana que viene vamos a tener o las 2 próximas semanas vamos a tener a un invitado de lujo, Roberto Moreno Dilón, de Ecuador, un super policía y vicepresidente, creo que actual de CIPTO Internacional, y el director del capítulo de CIPTO Ecuador. Y luego la semana de arriba ya tenemos confirmado, ahora sí, a Carlos Baró Graf de esa casta. No se te escape, Carlitos. No, el hombre ya está confirmado y siempre es asiduo en todas nuestras charlas. Para las próximas 2 semanas pues les tenemos la misma calidad de invitados y trataremos pues de estar a la altura de los mismos para seguir haciendo difusión de esta maravillosa disciplina como lo es la pericia caligráfica, hoy denominada en este programa especial grafoscopía, como lo hacen en México. Nos despedimos, les habló Raymond Horta y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Francisco, Raymond. Hasta luego. Un abrazo, Carlitos. Gracias, nos vemos. Nos vemos.